Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Hoy tenemos que hablar mucho de trenes porque ya saben que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el Senado a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre el caos ferroviario que reina en nuestro país, no solo desde este verano, sino que viene desde hace más tiempo. Pero ha aprovechado también esa comparecencia para hacer una serie de anuncios, sobre todo destituciones. Lo que tiene que ver con el subsecretario de su ministerio, al cargo de Adif, también investigados por las compras de mascarillas en el caso Koldo y que ahora les vamos a poder explicar. Pero lo primero de todo es la aventura, o sea, lo que nos toca más a los españoles. La aventura, no sé si diaria, en el caso de muchos de ustedes a lo mejor tienen que coger un tren, no sé si para ir a trabajar o para volver a su casa durante el fin de semana, pero es una aventura, ¿no? Hay que coger el petate, la cantimplora con agua fresca, el abanico o el ventilador enchufado al móvil y rezar para que el tren que vayamos a coger llegue a destino, sobre todo a su hora y además sin incidencias, ¿no? Este está siendo el hit del verano, incluso de antes, pero que se está haciendo más evidente en un momento en el que, como es normal, los españoles nos movemos más con motivo de la época estival. Para un extremeño, entiendo que oír hablar de que los trenes ahora ya no funcionan tan bien como antes, pues es como si les dices a los empresarios que ahora sí que quiere Yolanda Díaz tenerlos en cuenta y hablar con ellos, ¿no? Si no ha existido nunca. En fin, es cierto que usamos el tren más que nunca en nuestro país, que la demanda ha crecido, pero el servicio deja mucho que desear. Hablamos de más de 500 incidencias en 3 meses. Les digo esto de que es cierto porque uno de los argumentos que ha utilizado hoy el ministro Óscar Puente es que los trenes en la actualidad funcionan fenomenal, que hay más viajeros que nunca. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho. Pero claro, el problema es que el servicio cada vez va peor. Y cuando ya creas un hábito en la sociedad, ¿cómo se lo vas a quitar? Y sobre todo cuando también te estás inventando bonos jóvenes y ayudas a los jóvenes para fomentar el uso de este tipo de transporte, ¿no? Bueno, insisto, el ministro lo que ha hecho hoy ha sido comparecer en el Senado, en esa comisión de Transportes y Movilidad, para hablar de ese caos. ¿Ha reconocido el caos? No. Ha puesto excusas de por qué está habiendo algunas deficiencias, ¿no? Y sobre todo lo que ha hecho ha sido tirarse muchas flores a su gestión. Un discurso contradictorio respecto a este otro que vamos a escuchar ahora y es con el que, por cierto, él ha querido comenzar. Y ante todo, como ya he hecho en otras ocasiones, quiero comenzar pidiendo disculpas a los usuarios de nuestro sistema ferroviario que se han visto afectados por las incidencias acontecidas en los últimos días. Por eso pido paciencia y pido comprensión. Estamos prestando el mejor servicio posible en las peores circunstancias posibles. Yo no sé a ustedes, pero a mí de verdad que me ha sorprendido escucharle cómo pide disculpas. Claro, el problema llega después, porque a medida que ha ido desarrollando las ideas que tenía en sus papeles, no en sus cabezas, sino en sus papeles, 50 minutos de declaración, pues parece que no tenía por qué pedir muchas disculpas o que los había dado de mentirijilla. Porque claro, mientras pide las disculpas, presume de que en la actualidad tenemos el mejor servicio ferroviario, está viviendo el mejor momento de su historia. Es un éxito de país. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Nuestro sistema ferroviario tiene carencias y deficiencias, algunas importantes, pero nunca ha habido un mejor servicio ferroviario que el que se presta en España en este momento. El tren es un éxito de país. Bueno, dice que es tan exitoso cómo funciona todo en nuestro país que no entiende las descalificaciones. De hecho, ha dicho, solamente me falta escuchar que con Franco funcionaba mejor. Esto es algo que han querido destacar hoy muchos en los medios de comunicación. Pero fíjense, ¿qué hace el ministro hablando de un éxito de los trenes cuando 3 minutos antes nos ha pedido disculpas porque no funcionan bien? Y sobre todo, cuando lleva desde el pasado invierno hablando de que está habiendo cantidad de pérdidas en el sistema ferroviario, en Renfe, que está habiendo una competencia desleal que está arrastrando a Renfe. Y todo
para todo ello, está diciendo, nos está yendo tan mal por culpa de una compañía low cost francesa que se llama Ouigo. Así en estos términos hablaba el pasado mes de marzo. Precios de corredores de alta velocidad, de larga distancia, a 7 y 9 euros, eso es insostenible. Lo que inicialmente iba a ser una competencia, bueno, pues digamos sana, se convirtió en una guerra desde el primer minuto, ¿no? Fundamentalmente propiciada por la competidora francesa. La francesa es Ouigo, claro, la italiana es Irio, ¿no? Y ahí ha estado la persecución contra esa compañía de trenes francesa, a la que además incluso han intentado llevar hasta los tribunales. Han ido varias veces, por cierto, y la mayoría ha sido Ouigo la que ha ganado a la compañía española. Pero bueno, lo cierto es que desde su ministerio, el ministro Puente siempre ha insistido en lo mal que estaba funcionando todo por culpa de esa compañía. Sin embargo, en el día de hoy esto se olvida, dice que esto es un éxito de país. Ha presumido de la puntualidad, aunque también ha reconocido que han tenido que rebajar el baremo para indemnizar menos a la gente. Claro, imagínense la cantidad de reclamaciones que están recibiendo por esa falta de puntualidad, ¿no? Ha hablado también de la alta velocidad, que se han reducido los trayectos entre grandes ciudades, de las frecuencias que también han aumentado, de la alta demanda que está habiendo en nuestro país y que esto demuestra que va todo fenomenal. Y para ello se ha remontado al año 92 para hablar del momento en el que se inauguró la línea de AVE entre Madrid y Sevilla, para comparar los datos con los que tenemos en la actualidad. Se movían entonces 6 trenes al día por sentido, para una oferta diaria total de 4.164 plazas. Hoy, cada día, se mueven en España 532 trenes de alta velocidad, en los que viajan alrededor de 115.000 personas de media al día, con un máximo histórico que se ha producido precisamente este año, el 31 de mayo, con 118.000 pasajeros. ¿Iría tanta gente en tren y se sumaría tanta gente al tren y se subiría tanta gente al tren si la conclusión fuera que lo que se está prestando es un mal servicio? ¿Son los españoles masoquistas? Hombre, señor Puente, pues a lo mejor sí que somos un poco masoquistas. ¿Qué quiere que les diga? Que le digamos, sobre todo, si estamos consiguiendo que haya billetes mucho más baratos para que la gente se pueda mover más en tren, que es algo que ustedes promocionan, porque como no quieren que contaminemos con los coches, nos dicen que cojamos los trenes. Normal que haya muchísima más demanda. Es verdad que cada vez hay más rutas con el AVE gracias a esa competencia, esa libre competencia que ha ido, porque han entrado estas nuevas compañías low cost. Aquí salimos todos ganando. El problema es que cuando está tan popularizado un sistema de transporte y lo utilizamos ya todo el mundo, esto aquí empieza a fallar. Y te vas como a la jungla, porque no sabes dónde vas a acabar. O sea, esto es un viaje que no sabes cómo va a acabar. Se suponía que era una historia de éxito, ¿no? Como han escuchado, es lo que ha dicho hoy el ministro Óscar Puente. Sin embargo, ¿qué dice? Hombre, pues que están trabajando para mejorarlo, ¿no? Por eso nos ha pedido paciencia. O sea, va fenomenal, pero hay que mejorarlo aún más, ¿no? Que de aquí a 5 años van a intentar subsanar casi todos los problemas. Muchos problemas. Claro, dice, uno de los problemas que tenemos es que los trenes son muy antiguos, que han llegado al fin de su vida útil, que son los 30 y 40 años, y justo han llegado en este momento. Dice, claro, yo llevo 9 meses en el cargo y los trenes ahora ya dejan de funcionar. Es difícil encontrar los repuestos para esos trenes que son tan antiguos, pero nosotros vamos a hacer lo posible porque las cosas vayan a mejor. Señorías, 412 trenes nuevos, sin contar con las ampliaciones, que van a llegar a España entre este año, ya están llegando, y el año 2028. 2 trenes nuevos a la semana durante 5 años, con opción de que sean 90 más. Vamos a proceder a acondicionar una zona techada exterior para añadir otros 1.700 metros cuadrados a mayores de los anteriormente mencionados. Es decir, entre una cosa y otra estaremos en los 6.300 metros cuadrados frente a los 2.600 metros que tenemos hoy. Y eso, afortunadamente, está cerca. Eso se va a producir en octubre. Claro, hablaba de la estación de Chamartín, del vestíbulo de Chamartín. Dice, está viendo, es verdad, muchos problemas en muchas líneas de trenes, se acumulan los pasajeros y no hay espacio suficiente en la estación. Eso es caótico, ¿no? No tienes un sitio ni donde sentarte. Eso es el puro caos, ¿no? Precisamente sobre lo que ha ocurrido esta semana, otro incidente en esa misma estación por un problema en un cable, él ha hablado de que
eso es un bulo, que estamos informando mal o que la oposición lo está utilizando en su contra, porque dice que ese cable era nuevo. El cable solamente tenía 2 meses y por eso ha pedido rigor. Y pido también rigor, porque es verdad que ha habido colapsos en Chamartín, no lo oculto ni lo niego, ha habido colapsos, pero también es verdad que el incidente que ha tenido lugar esta misma semana, eso no ha sucedido y sin embargo algunos han querido jugar a lo mismo, utilizando imágenes que no se correspondían con la realidad, remitiéndose a imágenes del 4 o del 5 de agosto cuando se produjo la incidencia más grave. Es decir, que aquí hay mucha manipulación, ¿no? Eso es lo que dicen, de nuevo, hablando de los bulos o de si hay que prohibir a los medios de comunicación críticos, ¿no? Estos son los mensajes que poco a poco y cada día se van repitiendo. Es verdad que hubo una incidencia grave el 5 de agosto, en torno a las 3 de la tarde, en Madrid, en el túnel que une Atocha con Chamartín, así lo ha explicado el propio Óscar Puente, y ha dicho que, claro, es un túnel de una única vía, y hubo un bloqueo, porque claro, en cuanto un tren queda ahí y sufre un problema en ese túnel, pues hay un atasco. ¿Qué dice Puente? Hombre, entiendo a los pasajeros, que rompieron 11 ventanas, parecía que ahí llegaba el reproche, pero dice, es comprensible, la gente tenía claustrofobia, mucho calor, ningún reproche a la gente, ha dicho ninguno. Y la investigación dice que pudo producirse un problema eléctrico en el tren. Claro, el problema está en el tren, sí, pero también está en el túnel. Que todo el mundo sea consciente de que si un tren sufre una incidencia en ese punto, bloquea toda la entrada y salida de trenes de Madrid hacia Levante, de Levante hacia Madrid. Ya les aseguro que yo ese túnel no lo he diseñado. No lo han diseñado, eso lo sabemos de sobra, pero bueno, hay que acometer reformas, ¿no? Inversiones. Él mismo ha lamentado los costes de este problema, 390.000 euros en indemnizaciones ha tenido que pagar Renfe por ese capítulo del 5 de agosto. Entonces, ¿por qué hay incidencias, señor Puente, no? Por trenes viejos, por la falta de inversión en los años pasados, porque claro, él dice que su gobierno está invirtiendo muchísimo, un 72% más. Dice que en 2018 se invertían 4.300 millones y que ahora son 7.400. Pero qué mal, ¿no? Porque no funciona absolutamente nada, ¿no? Y luego, otra cosa más. ¿Por qué también hay incidencias? Pues por dos problemas de los que no se suelen hablar mucho. A mí por lo menos me ha sorprendido. Atentos. Podemos hablar de los arrollamientos de persona, demasiados, desgraciadamente, 58 en lo que va de año. En 24 en estaciones, 34 en puestos no autorizados. No todo el mundo lo sabe, tratamos de ser muy discretos con este tema, pero cada vez que se produce un evento de estas características, se para la línea durante horas. Piensen en todo lo que conlleva forense, juez, etcétera, este tipo de eventos. Tenemos actos vandálicos, 2.216 en este año, y incendios próximos a las vías que hacen detener la operativa. Reflexionemos todos también lo que está sucediendo con el cambio climático. El cambio climático también afecta a las incidencias de los trenes. Eso es lo que se escuda también el ministro. Y luego, además del problema con unos trenes el de Talgo, el modelo S106, diciendo que hace 10 días de 22 trenes de ese modelo, solo 11 funcionaban. O sea, la mitad estaban en los talleres. Y dice, lo que hemos tenido que hacer es meter gente a trabajar en el turno de noche para intentar recuperar y que funcionen esos trenes. Y el día de hoy ya hay 18 disponibles, hay solo 4 estropeados, ¿no? Es una manera que tiene de explicar que están haciendo todo lo posible. Además de que ha presumido, y esto también me ha parecido curioso, y ahora vamos a poder hablar de ello con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ha dicho que, claro, ellos han tomado una decisión que es crucial y que no se hace en otros países punteros desde el punto de vista ferroviario como Alemania. En Alemania, cada vez que deciden hacer reformas, inversiones en infraestructuras ferroviarias, se paraliza el servicio. Entonces, lo que ha dicho Puente es, mira, nosotros somos responsables y hemos decidido que no se paralice ningún servicio, o sea, que se haga todo a la vez, la obra y el servicio. Y por eso, si hay incidencias, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero es la decisión que hemos tomado. Bueno, mientras tanto, en esa comisión, hoy en el Senado, el del Partido Popular, Juan José Sanz Vittorio, le ha reprochado al ministro que en muy poco tiempo ha sido capaz de desprestigiar la mejor red ferroviaria que hay en Europa, generar un caos sin precedentes en nuestro país, y dicen que ante las acusaciones de Puente de que estamos magnificando el problema, le ha querido leer unos cuantos titulares sobre ese caos. Además, le ha pedido que se depuren responsabilidades.
pesadilla en el tren, parados durante horas sin aire acondicionado. Decenas de personas piden una solución a Renfe. Enfado entre los pasajeros de un tren Hablo Renfe-Madrid a Murcia tras 4 horas de retraso. Avería eléctrica provoca retrasos hasta 3 horas en AVE Madrid-Sevilla. Calvario de los viajeros en la línea Vigo a Coruña. En fin, probablemente, como usted dice, pues serán informaciones populistas, que no se corresponden con la verdad. Y lo que sí que ha hecho ha sido un gesto de sinceridad, señor ministro. Y ha dicho que como no es capaz de solucionar el problema, lo que hace es que quita las obligaciones de las bonificaciones para Renfe por incumplimiento. La verdad es que este gesto de sinceridad debería venir acompañado de otro gesto, que es el de coherencia, como es el de su inmediata dimisión. Bueno, una dimisión que llevan reclamando desde el Partido Popular mucho tiempo, también otros ministros como el del Interior, pero que, bueno, pues ya saben que el Ejecutivo, pues como siempre, no hacen autocrítica, hacen oídos sordos, y aunque hoy el ministro ha pedido disculpas, fíjense la cantidad de argumentos que ha dado para explicar que lo están haciendo todo bien y que hay problemas, la mayoría ajenos a su gestión. De todo ello vamos a hablar con don Jorge Rodrigo Domínguez, es el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Don Jorge Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente. El ministro nos ha pedido que tengamos paciencia. Asegura que están haciendo todo lo posible para subsanar los problemas. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo creo que no es cierto, que al final lo que está haciendo el ministro es tirar balones fuera y desde luego la situación actualmente es insostenible. Lo único que está buscando el ministro, desde luego, son excusas. Y decir que se está viviendo, como ha dicho esta mañana en la comisión en el Senado, el mejor momento de la historia ferroviaria, desde luego es de risa. Este ministro está invirtiendo más tiempo en buscar excusas y justificar su lamentable gestión que en resolver los problemas que tienen los ciudadanos en la red ferroviaria de transporte, no solo en este caso y de lo que a mí me corresponde en Madrid, sino a nivel nacional. Lleva meses el ministro riéndose de todos los españoles e insultando al que es discrepante. Y es un ministro que al final es un incompetente, le viene grande el puesto y su gestión es un absoluto desastre. Le nombraron, en este caso, para generar incidentes mediáticos, para insultar al discrepante y no para gestionar el transporte. Y por ello, desde el propio Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, lo que hemos hecho ha sido pedir su dimisión, en este caso por incompetente, y no solo por eso, sino porque su ministerio, actualmente, su ministerio está inmerso en un proceso de corrupción y se deben asumir responsabilidades. Lo sabían y lo han estado ocultando hasta el día de hoy. Lo saben desde hace 6 meses que ha habido altos cargos del ministerio que han cobrado comisiones presuntamente por la trama de la venta de mascarillas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos solicitar en este caso es la dimisión del ministro. Creemos que las incidencias que se están produciendo en Chamartín no solo afectan a los madrileños que viven en nuestra región, sino que están afectando a la imagen de Madrid y a todos los turistas que vienen diariamente a conocer nuestra región y sobre todo nos preocupan las pérdidas económicas que esto puede suponer. Por eso consideramos que es un ministro que no está haciendo su trabajo, que es un ministro que si fuera un gobierno serio ya lo hubieran cesado o él mismo hubiese presentado su dimisión y es lo que pedimos. Ha hablado también de los problemas que está habiendo en la estación de Chamartín, prácticamente hablando de bulo y de que no por todo lo que estamos viviendo, todos los acontecimientos y la aventura que supone llegar hasta esa estación del norte de Madrid, sino porque se han utilizado imágenes del incidente del pasado 5 de agosto, cuando ya saben el capítulo en el que mucha gente tuvo que romper los pasajeros muchas ventanas de ese tren porque ni siquiera había aire acondicionado. Dice, el cable estaba nuevo, no tiene sentido. Estos son problemas que ya no dependen de nosotros y vamos a hacer lo posible porque hacer un vestíbulo más grande de aquí a octubre. ¿De quién es la competencia de poner un poco de orden ya no solo en las vías, sino también en ese vestíbulo, donde la gente tiene que esperar agolpada a poder coger un tren? Desde luego la competencia la tiene el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, y en este caso también, y especialmente me gustaría hacer una mención al Servicio de Cercanías de Madrid, que también es competente el gobierno de Pedro Sánchez y es nefasto. Lo único que está buscando, y es lo que hemos visto hoy por la mañana por parte del ministro, son excusas. Siempre tiene excusas para justificar su incompetencia. En este caso, muchos días critica él directamente y se mete con los propios usuarios por denunciar las situaciones y las incidencias que se están produciendo. Se ha metido con
una de las grandes empresas que tienen inversiones en el extranjero y que trabajan en el extranjero, como ha sido el caso de Taldo, Sí. o directamente critica los bulos de los viajeros. Hoy también ha sido un poco cómico escucharle que parte de las incidencias que se producen son debidas al cambio climático. Siempre pone cualquier excusa a través de intentar por todos los medios lanzar balones fuera. Yo creo que la gestión que se está haciendo por parte del Ministerio de Transporte en la alta velocidad y en la media distancia es nefasta, pero especialmente me gustaría hacer un llamamiento a la pésima gestión que se está realizando también en el servicio de cercanías de la Comunidad de Madrid, que todos los días tenemos algún tipo de incidencia en el cercanías de Madrid, y en lo cual los madrileños estamos ya cansados de aguantar y de tener que soportar esta situación, y sobre todo la imposibilidad de utilizar un servicio que debería de ser de calidad y totalmente seguro cuando no se está produciendo estos efectos. Es una alusión que ha hecho también el senador de su partido, Juan José Sanz Vittorio, esta mañana, diciendo que desde el 14 de agosto, o sea, no ha pasado ni siquiera 10 días, ha habido 347 incidencias en cercanías de Madrid, cuando el número de usuarios se reduce a la mitad, igual que el número de servicios, claro, que hay en estos meses. ¿Qué tipo de incidencias están viviendo en cercanías? Bueno, yo le puedo dar el dato que conocemos en el Gobierno regional del número de incidencias de cercanías que hemos tenido desde el mes de enero, durante todo este año, hasta la fecha actual. Hemos tenido 614 incidencias. Por lo tanto, cada vez que se produce una incidencia, existe un transbordo de viajeros a los servicios que presta de transportes la Comunidad de Madrid, lo cual nos produce que tengamos que incrementar, en este caso, imagínese, los transportes, los autobuses de la empresa municipal de transportes, o ampliar el número de servicios de Metro de Madrid, o al mismo tiempo los autobuses interurbanos, que es como conocemos en Madrid los autobuses verdes. Esto implica que tenemos que hacer una mayor inversión y un mayor gasto por parte de la Comunidad de Madrid, que están pagando todos los ciudadanos, y todo eso es por causa de la ineficacia y de la mala gestión de cercanías. Por eso nosotros lo que venimos reiterando en diversas ocasiones es que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio y del ministro Óscar Puente se hagan las inversiones necesarias para que el servicio de cercanías de Madrid funcione en óptimas condiciones, en un servicio de calidad, sobre todo que sea seguro, y que se tomen las medidas necesarias. No sabemos cuáles son las obras que se están ejecutando, y queremos saber y qué medidas se van a tomar para solucionar estas incidencias que se producen en el servicio de cercanías de Madrid todos los días. Dese cuenta que prácticamente los días laborables el servicio de cercanías ferroviario de Madrid viene siendo utilizado por en torno a unos 650-700.000 ciudadanos que lo utilizan. Cada vez que hay una incidencia afecta a cerca de 300.000 y afecta a todos los servicios del transporte público que estamos gestionando directamente, porque somos competentes en la Comunidad de Madrid, pero cercanías, como le digo, la gestión es del Gobierno de Pedro Sánchez, y lo que queremos es que se solvente este tipo de incidencias. Hoy, en la comparecencia que ha hecho el ministro en el Senado, en la Comisión de Transportes, ha hablado de alta velocidad y ha hablado de media distancia, pero creo que no ha hecho ningún tipo de alusión específica y no nos ha resuelto ninguna de las dudas respecto a los servicios de cercanías que se prestan a nivel nacional, y en este caso en la región de Madrid, que no están funcionando, que son pésimos, que son nefastos, y todo ello es porque no se está invirtiendo lo suficiente en la red ferroviaria española. Sí que ha hecho alusión a las cercanías, pero en este caso de Cataluña, a Rodalies, para decir que es donde más inversión va, ¿no?, en este tipo de transporte, pero bueno, ha sido en un momento... Bueno, hace una alusión al servicio de Rodalies porque, como usted bien sabe, lo que está haciendo el Gobierno de España es romper con el principio de la solidaridad e igualdad, y en este caso le quiere transferir el servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, pero solo y específicamente no por un tema de gestión y de buen comportamiento de la red ferroviaria, sino porque el Gobierno de Pedro Sánchez se está vendiendo a los nacionalistas y a los independentistas por 4 votos, y por eso le está cediendo competencias específicos, como es el caso de las cercanías, de Rodalies, como se llama allí, pero no solo en eso, sino también con el cupo catalán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que al final no es una cuestión de optimizar la gestión y de que sea una gestión de calidad, sino que aquí lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es venderse a sus socios minoritarios, nacionalistas e independentistas, con el fin de que Pedro Sánchez pueda continuar en la Moncloa. Pues consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, don Jorge Rodrigo Domínguez, en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros, Leticia. Buenas tardes. Un saludo. Bueno, y antes, y además lo estábamos comentando con el consejero, en esa misma comparecencia en el Senado, lo que ha hecho también el ministro ha sido dar alguna explicación sobre el caso Koldo. Al menos ha hecho un llamamiento al destituir al subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Fuentes, y también al director de personal de Adif,
Michaud Miranda, imputados en el caso Koldo, ya saben, por esa compra millonaria de mascarillas durante la pandemia. Hablamos de marzo del 2020, cuando tanto Puertos del Estado como Adif, también el Ministerio del Interior, pues se gastaron una millonada en esas mascarillas. Puerto del Estado casi 24 millones de euros, un poco más, Adif 12 millones y medio de euros, y donde dentro de esa trama había una empresa, sociedad de gestión relacionada con Koldo, con el asesor, o llámenlo como quieran, del exministro de Transportes, don José Luis Sábalo. Claro, 5 millones de mascarillas por un lado, otros 2 millones y medio de mascarillas por otro. Muchas explicaciones tenían que dar por parte de su ministerio. Por eso, estas dos personas habían sido imputadas. Y aunque en un primer momento Puente se quitó toda la responsabilidad de encima, dijo que iba a abrir una auditoría interna. Esto fue en el mes de febrero, de la que no sabíamos nada. Y hoy ha explicado algunas de sus conclusiones. Por ejemplo, que la auditoría ha encontrado, entre las deficiencias, que no había una justificación en la elección de esa empresa. O sea, ¿por qué se eligió Soluciones de Gestión como adjudicataria? Además, era la peor valorada de todos. Aquí esto huele mal. Sí. Más deficiencias, que tampoco se documentó realmente cómo se buscó otros candidatos para la compra del material sanitario en el peor momento de la pandemia, ¿no? De hecho, dice que hubo una ausencia de actos formales de suministro en las entregas. Y luego, aparte, también hablan de que en esa auditoría, que por cierto todos podemos tener acceso allá porque ha dicho que la iban a publicar en la web del Ministerio, aunque ha estado colapsada durante un buen rato y no se podía acceder al mismo, hablan de la excesiva intervención de personas ajenas al Ministerio en el proceso de compra. Y por tanto, ahí está apuntando también al empresario Víctor de Aldama, no a Koldo García. Así que fíjense la cantidad de datos que nos ha querido dar también en el día de hoy. Es curioso, porque claro, habrá gente que diga, anda, pues qué bien, ¿no?, que Puente haya decidido hacer este tipo de destituciones. Habrá gente que lo piense. Hombre, a no ser que recuerden que lleva meses su ministerio tapándolo. O a no ser que no recuerden que próximamente los dos destituidos iban a tener que declarar. Y qué mejor situación que la de hoy, un viernes de agosto, para que el ministro haga ese anuncio. No esperará que declaren y manchen aún más la imagen de su ministerio. Por eso hoy en el Partido Popular, pues Fernando Martínez Maillo ha dicho que Puente ha tomado esta decisión forzado por las circunstancias, y donde el senador de Vox, por ejemplo, Ángel Pelayo Gordillo, sí que ha dicho que es una vergüenza todo lo que hemos vivido y con la trama Koldo. Yo no sé si ustedes tienen todavía alguna capacidad de avergonzarse, pero es que esto es vergonzoso, porque en ningún país democrático de Occidente ha sucedido lo que aquí se está hablando. Un sistema preestablecido y organizado de enriquecimiento, de presunto enriquecimiento ilícito por la compra de material sanitario en la peor desgracia que ha sucedido a nuestro país en el siglo XXI. Bueno, luego ha llegado en la comisión el momento del y tú más, si lo reducimos al chascarrillo, claro, porque lo que está haciendo el PSOE es asombroso desde la última semana. Quieren que se hable de corrupción, pero no de la suya. Por el caso Begoña, por ejemplo, en investigación, el hermano del presidente, el caso Koldo, no. Quieren que se hable del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y hoy Ramón Morales, un senador socialista, ha contraatacado contra el Partido Popular por estos dos asuntos, que lo han hecho además el mismo día en el que, bastante curioso, la Guardia Civil ha entrado a registrar la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, ya saben, ese empresario investigado por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez en esa investigación, unos registros que, dicen todas las informaciones, pertenecen a una pieza separada del caso que permanece bajo secreto. Barrabés es el ideólogo, el gurú de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense de Madrid, la de Begoña Gómez, y su empresa Innovanex es la que se investiga porque recibió muchas adjudicaciones públicas por valor de hasta 23 millones de euros desde el año 2015. Y de esos 23 millones, el 90% de ellos lo consiguió en un año y medio, entre el 21 y el 22. Es justo después de poner en marcha el máster de la Complutense, y ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. Así que la compañía Innovanex, constituida en el 2012, no fue hasta el 17
Eso es lo que dice la UCO cuando comenzó su relación con la Administración y cuando de verdad empezó a crecer con esos jugosos contratos públicos, en el 21 y en el 22, ¿no? De tal manera que recibió más de 20 millones de euros. Eso es lo que investiga la Guardia Civil en el día de hoy. Pero claro, de esto hoy en el Senado, en el caso del socialismo, pues no han querido hablar de ello. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos con más noticias. En casa de Herrero. Es radio. En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio. Y se lo venimos contando estos días, incluso antes de conocerse los detalles, la concesión a Cataluña de esa independencia fiscal, ese concierto propio a cambio del apoyo de Esquerra a la investidura de Salvador Illa, del socialista, al frente del gobierno catalán, ha generado una tormenta política. Las críticas al PSOE no solamente han llegado por parte de la oposición, también de los propios socialistas, ya lo saben, y de los socios parlamentarios del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Más aún, tras las palabras del miércoles, las recuerdan, ¿no?, de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando el cupo catalán, lo recordamos. Ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. Tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios de que lo que el Gobierno impulse va a ser bueno para el conjunto del Estado español. Bueno, molestos por las declaraciones de Montero, este viernes en Junts han solicitado formalmente que la vicepresidenta primera, también el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acudan al Congreso para informar de esa propuesta, de cuál es exactamente la financiación que quieren para Cataluña. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. La formación catalana ha registrado las dos solicitudes de comparecencia de ambos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las comisiones parlamentarias de Hacienda y Presidencia, respectivamente. Esta maniobra de los del fugado Puigdemont se efectúa después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, anticipase sus intenciones en un comunicado en el que pedía explicaciones urgentes y calificaba el acuerdo de investidura de Illa como un engaño consciente. Por su parte, hoy en Radio Nacional, el portavoz de los Comunes en el Parlamento catalán, David Cid, también ha respaldado las palabras de Montero, asegurando que el acuerdo alcanzado no se trata de un concierto económico, sino de un método distinto que se aplicará a través de impuestos. Estamos hablando de un sistema que es extrapolable al resto de comunidades autónomas porque más allá de quién recauda, la cantidad de recursos que va a gestionar Cataluña se va a hacer a través de la participación de los impuestos. Es decir, de la recaptación que tenemos hoy del conjunto de los impuestos va a haber una parte mayor que van a gestionar las comunidades autónomas. Ahora esa solicitud de Junts tendrá que votarse en la Cámara Baja y podría recibir el apoyo de PP o de Vox, muy críticos también con ese acuerdo. Sobre este asunto también se ha querido mostrar crítico el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha insistido en que el acuerdo entre PSC y Esquerra, ya lo dijo hace unos días en una entrevista en el diario El País, eso es un concierto económico, eso es comprar la mercancía del procés, que lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, algo que hizo que la ministra María Jesús Montero le quisiera responder diciendo que él está más pendiente de estos otros asuntos, más bien los europeos, a pesar de ser un socialista, pero hoy Borrell ha querido responder. Nunca he dicho que sea como el concierto vasco, pero ¿qué es un sistema de concierto? Por supuesto que es un sistema de concierto. Y no hay que tenerle miedo a las palabras. ¿Por qué vamos a negar que es un sistema de concierto y refugiarnos en que es una cosa singular? El concepto singular no se sabe muy bien lo que quiere decir. Bueno, y cambiamos de asunto. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por finalizadas sus vacaciones y finalmente se ha reunido con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la crisis migratoria que atraviesan las islas, que tiene una situación límite. Tras la reunión, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido ante los medios y ha insistido en que la solución pasa por reformar la ley de extranjería, que haga obligatorio el reparto de menores migrantes, y para ello le ha pedido al PP que colabore. La única solución posible es una modificación legislativa. Modificación legislativa que exige obligatoriamente que se apruebe por la mayoría del Congreso, en la que también es fundamental el apoyo de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular.
Torres también ha explicado que el Ejecutivo Central se ha comprometido a seguir aportando a las islas partidas presupuestarias a lo largo de los próximos meses y ha anunciado una inversión de 50 millones de euros para paliar la crisis migratoria. En el año 22 y en el año 23 se arbitraron de manera extraordinaria 2 enmiendas, pero en el año 24 tenemos presupuestos prorrogados y por tanto no caben esas enmiendas y no hay partida económica. Bueno, pues hemos cerrado un compromiso, hablado también con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda para al menos en lo que queda de ejercicio que el Gobierno de España aporte esos 50 millones que estaban en las enmiendas de los años anteriores, al menos esa cantidad. Esto es lo que explicaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pero por su parte el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado positivamente el encuentro de hoy, aunque ha insistido en que hay que seguir trabajando hasta que se consiga ese acuerdo para modificar la ley de extranjería. La reunión ha sido cordial, yo creo que de primera mano el presidente sabía las dificultades que estamos teniendo, ya de entrada el compromiso de que se van a compensar a Canarias económicamente por los recursos que estamos destinando para la atención de los menores, creo que es una buena noticia, pero evidentemente dista mucho de esa modificación legislativa que tenemos que hacer y cuando los acuerdos se cumplan, pues estaremos satisfechos. Mientras tanto, lo que estamos es trabajando, entendiéndonos como administraciones que somos y trabajando todos por el interés general. Y desde el Partido Popular, mientras tanto, su portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Semper, también se ha pronunciado esta mañana sobre el encuentro entre Sánchez y Clavijo. Y en la puerta de la sede del PP en Madrid, Semper ha acusado al Ejecutivo de utilizar la política migratoria de una manera extraordinariamente frívola, ha dicho. De que este Gobierno, la inmigración ilegal, la regular, los inmigrantes, su adaptación en España le importa un comino, solo le importa el relato y solo le importa el mensaje. Es verdaderamente lamentable y sorprendente que haya esperado el Sánchez todo el verano a reunirse con el señor Clavijo. En segundo lugar, ¿cómo es posible que solo se reúna con el señor Clavijo? El señor Sánchez se tiene que reunir con todos los presidentes autonómicos, que reciben también y que ejercen su solidaridad y reciben a inmigrantes en sus comunidades autónomas. Y les hablamos ahora de las novedades sobre la investigación del crimen del pequeño Mateo, el niño de 11 años que fue asesinado, apuñalado el pasado domingo cuando estaba jugando al fútbol con sus amigos en la localidad de Mocejón, en Toledo. Un día después de que el juez instructor del caso haya decretado prisión comunicada y sin fianza para el asesino confeso, hoy conocemos que las heridas que presentaba el cuerpo del pequeño son compatibles con el cuchillo encontrado cerca de la casa de su padre. El arma ha sido enviada al Instituto de Medicina Legal para que haga las comparaciones pertinentes, ya que, según han señalado fuentes de la investigación, es muy compatible con las heridas a la espera de confirmación de las pruebas. En paralelo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está examinando la muestra de hisopado para analizar los restos biológicos tanto en el cuchillo como en la ropa que llevaba el detenido. Aunque en la ropa del presunto autor no se apreció sangre a simple vista, sí que fue detectada por un perro especializado de la Guardia Civil. Y fuera de nuestras fronteras, hoy se multiplican los gobiernos y los países que exigen la publicación de las actas electorales en Venezuela para ver si se pueden reconocer los resultados que el régimen está dando. Claro, lo exige Estados Unidos, la Unión Europea, muchos de los gobiernos iberoamericanos, también nuestro país, España, que insiste en que no va a reconocer la reelección de Maduro hasta que no se publiquen de manera íntegra y verificable. Así lo ha anunciado también este viernes desde la Unión Europea el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer. En este momento estamos intentando que los 27 fijen una posición, si no ahora para el próximo Consejo de Ministros Exteriores. A nivel internacional, de nada ha servido que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela haya participado en la farsa del dictador venezolano, ratificando el triunfo del mandatario. Recordamos que este tribunal está controlado por el chavismo, está formado por miembros cercanos al régimen y no tiene autoridad competente para designar quién ha ganado las elecciones. Mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, ha publicado las actas que dan la victoria a Edmundo González, Maduro, sin embargo, se niega sistemáticamente a hacerlas públicas y ayer, en un acto televisado, reto al opositor venezolano a que se vean en las calles. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde? Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista.
Bueno, y mientras en Estados Unidos esta madrugada se ha clausurado la convención del Partido Demócrata en la que Kamala Harris se ha convertido oficialmente en la candidata aspirante a la Casa Blanca. La convención ha sido todo un impulso a su candidatura y ha supuesto también una inyección de oxígeno a los votantes demócratas que han recuperado la esperanza en esta carrera hacia el despacho oval. Kamala Harris es la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática que aspira a la presidencia y ante los presentes ha prometido ser la presidenta de todos los estadounidenses. Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes. Tras 4 días de convención demócrata, la protagonista no se hizo de rogar y apareció en escena para aceptar su nominación como candidata presidencial. Prometo ser la presidenta de todos los americanos. Podéis confiar siempre en que pondré el partido por encima del partido y de mí misma para mantener los principios fundamentales de América. Kamala Harris se impuso en el United Center con un discurso potente y lleno de propuestas y de claras posturas ante las diferentes situaciones que vive el país. Una de las más esperadas era su postura sobre el conflicto en Gaza entre Israel y Palestina, quien a veces se ha mostrado crítica con Benjamin Netanyahu. Harris apuesta por acabar con el sufrimiento del pueblo israelí. Dejadme ser clara, siempre estaré del lado de Israel en su lucha y habilidad de combatir en Gaza. Como era de esperar, Harris también ha dedicado algunas palabras a Donald Trump, su contrincante en los próximos comicios. Ha hablado del miedo a sus acciones si regresa a la Casa Blanca. Pensad por un momento qué es lo que intentará hacer si le damos de nuevo el poder. Pensad en su intento de dejar libres a los extremistas que asaltaron el Capitolio. Ahora el próximo objetivo para los demócratas está puesto en ganar los debates de septiembre y octubre. Gracias, Luis. Y ahora vamos con la información deportiva. Empezando por las malas noticias para el Real Madrid, porque Jude Bellingham estará un mes de baja al recibir un golpe en el entrenamiento este viernes. Pablo González, buenas tardes. Buenas tardes, pues contratiempo importante para Carlo Ancelotti porque hoy Jude Bellingham se ha tenido que retirar lesionado de la sesión matinal de entrenamiento. Poco después, el club ha hecho oficial que el inglés sufre una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha, músculo que va desde un poco más arriba de la rodilla hasta el tobillo. Por lo tanto, el inglés se perderá el debut en Champions del Real Madrid esta temporada y al menos 4 partidos de Liga, el equivalente a un mes de competición más o menos. Por lo demás, todo sigue en el Real Madrid, que debuta en el Bernabéu el domingo a las 5 de la tarde contra el Real Valladolid, y Carlo Ancelotti ha comentado en rueda de prensa que todo lo que no funcionó en Son Moix creen haberlo arreglado y que en el partido del domingo se verá si han funcionado las correcciones. Bueno, el partido de domingo lo hemos preparado bien, por lo que hemos hecho esta semana. Hemos trabajado en lo que no ha salido bien en el partido contra Mallorca. Lo hemos entendido muy bien lo que ha pasado. Hemos intentado de arreglarlo esta semana y creo que contra el Valladolid va a ser un buen test. Ancelotti también ha opinado sobre tener que jugar a las 5 de la tarde a finales de agosto, cuando el calor en Madrid supera los 35 grados. Bueno, nosotros jugamos cuando nos dicen de jugar y donde nos dicen de jugar. La verdad que tenemos que tener en cuenta la salud de los jugadores y nada más. En el FC Barcelona ya han cerrado la salida de Ilkay Gundogan al Manchester City. Hace unos días se conoció la intención del club catalán de dar la carta de libertad al jugador alemán y hoy el mediocentro se ha despedido de la afición culé y a los minutos ha publicado un vídeo donde hacía oficial su retorno al equipo de Guardiola, apenas una temporada después de su salida de Inglaterra. El alemán dice estar increíblemente contento de volver a ver a sus compañeros y al cuerpo técnico y de volver al sitio donde pasó 7 años de su carrera. Finalmente, Gundogan libera al Barça de su ficha de 15 millones de euros, un Barça que espera poder inscribir a Dani Olmo lo antes posible. Para terminar, a falta de que se haga oficial el fichaje de Mikel Merino por el Arsenal, el jugador navarro ya ha dejado el club donostiarra y su ya exentrenador, Imanol Alguacil, le ha dedicado unas bonitas palabras. Darle las gracias por todo lo que me ha dado a mí, por todo lo que le ha dado al equipo, por todo lo que le ha dado al club. Yo estoy muy contento de que Merino no esté, y te lo resumo muy sencillamente, porque yo me siento también muy orgulloso de que Mikel Merino dé este paso importante. Eso habla muy bien de la Real Sociedad, de nosotros, del trabajo que hemos hecho y sobre todo de él.
Estaremos atentos a lo que queda de mercado de fichajes. Gracias, Pablo. Nos vamos a la publicidad. En Casa de Herrero. Es Radio.